Hola, recibe un saludo en este tiempo, en este momento. De mi parte, deseo que Dios te bendiga grandemente. Quiero compartir contigo esta lectura y esta reflexión que está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 14 y 15. Ese es un pasaje que leímos cuando entramos en el tema de la oración, hablando del modelo de la oración que es el Padre Nuestro. Pero aquí ya en este momento Jesús da unas instrucciones acerca del perdón. Entonces, el tema de hoy está relacionado con la oración y el perdón. Dice en el versículo 14 de Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, pues Jesús allí deja en claro algo, y es que al momento de orar, nuestro corazón debe procurar siempre estar en paz. A veces el corazón, que es el alma, y el alma son los sentimientos, se ve afectado por situaciones como pleitos, discusiones, contiendas, situaciones incómodas que a veces en las relaciones humanas nos afectan. Esas relaciones entre esposos, con la pareja, esas relaciones entre padres con los hijos, o en todo tipo de relación, siempre van a haber situaciones que nos puedan generar conflicto. Es decir, no somos ajenos a vivir o a sentir momentos de molestia, de enojo, aún de ira. Sin embargo, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, hay que poner un límite a esos momentos de enojo. No podemos dejarnos o no debemos dejarnos llevar por el enojo o por la ira, ¿sí? Porque vamos a ocasionar mayores daños, ya sea con las palabras o con las acciones. Entonces, Jesús deja claro que hay que aprender a perdonar. Perdonar a veces no es fácil, perdonar no es muy sencillo, pero sí es posible. Cuando hablamos de perdonar, el primer beneficiado es quien perdona. Cuando tú o yo perdonamos a alguien, hay descanso en nuestra alma, hay descanso dentro de nosotros, porque nos liberamos. Perdonar no necesariamente significa olvidar. Hay un dicho popular que dice, algunas personas lo mencionan, dicen: yo perdono pero no olvido. Sin embargo, no es que perdonar esté relacionado directamente con el olvidar, porque hay cosas que nunca se van a poder olvidar, pero la diferencia va a estar en que cuando yo tenga el recuerdo de ese momento incómodo, de ese momento de discusión o de enojo, ¿sí? O ese fracaso que haya podido tener en una relación, yo al recordarlo, al traerlo a mi mente, a mi memoria, ya no me cause daño. Es decir, yo lo puedo recordar, pero cuando ya he perdonado no me causa tristeza, no me causa dolor, no hay melancolía, porque ya me liberé de esa opresión, de esa carga. Entonces Jesús nos dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, Jesús nos pone en una situación. Si yo deseo, necesito el perdón de Dios, también debo aprender a poner en práctica el perdón de Dios. Debo perdonar a otros para poder obtener ese perdón, ¿sí? No es que Dios no me pueda perdonar si yo no perdono, porque Dios lo conoce y lo entiende todo, pero es necesario que pongamos en práctica el perdón. Dice en el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿sí? Entonces tenemos que hacernos conscientes de nuestras ofensas. Es decir, no solo nos ofenden a nosotros, sino que nosotros también ofendemos. Ofendemos con palabras, con actitudes, con nuestro comportamiento, a veces con nuestra manera de actuar, de opinar, a veces con nuestra forma de tomar las cosas, las situaciones. Estamos causando daño, y así como otros nos lastiman, nosotros también lastimamos a otros. Entonces es necesario entender esto, que no solo nos ofenden, nosotros también ofendemos, y por eso tenemos que procurar estar en paz, estar tranquilos, poder tener nuestra alma, nuestro corazón
libre de todo dolor, de todo resentimiento. Por más grave que sea el asunto, Dios te puede ayudar a perdonar y a sanar tu corazón. No trates de justificarte diciendo es que le odio y no puedo dejarle de odiar. Para perdonar hay que dar un paso, y ese primer paso es con Dios, no es con los hombres, no es directamente con la persona. Primero hay que dar el paso con Dios. Hay que expresarle a Dios ese sentimiento de amargura o de tristeza para poder liberarnos de esa carga que es la falta de perdón. Ahora, hay un texto que está en Mateo capítulo 18, en el mismo evangelio, en el versículo 21, y quisiera compartirlo para que complementáramos esto, porque allí habla más acerca del perdón. Dice en el 21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, a la persona que peca contra mí, que me ofende? De pronto 7 veces, sugirió Pedro. Y el Señor le dijo: no, Pedro, te digo que debes perdonar más, no 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si hacemos una operación matemática y multiplicamos 70 por 7, pues eso nos daría 490 veces. Dentro de la Biblia, digamos, allí hay una metáfora y hay una hipérbole dentro de esa parte escritural, ¿sí? Y es que está exagerándose como hipérbole la situación, la metáfora, porque hay una comparación allí, ¿sí? Hay un símil de pronto, más una metáfora y una hipérbole que un símil, pero está diciendo, si tú vas a perdonar a alguien, tienes que ser consciente que si vuelve a fallarte, si te vuelve a hacer daño, tienes que seguir perdonando. Eso es lo que quiere decir. Tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, vas a querer tomar venganza, vas a querer desquitarte con esa persona, y posiblemente le vas a desear el mal, le vas a desear la muerte, le vas a desear la enfermedad, le vas a desear la ruina. Y otros van más allá, no solo se quedan en el deseo, sino que van a las acciones. Entonces se dan situaciones de venganza, de muertes de familias, en fin, muchas situaciones que vemos a veces en las noticias, y es por falta de perdón. Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que perdonar sea fácil, pero sí es posible con la ayuda de Dios. Puede que todas las ofensas no sean del mismo nivel, del mismo calibre, pero con Dios es posible, ¿sí? Es Dios el único que nos puede ayudar a perdonar, a sanar nuestro corazón. Y por eso le dice a Pedro, no 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, tienes que estar dispuesto siempre a perdonar. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, cuando perdonamos, nuestro corazón se libera. Nuestro corazón se restaura, nuestro corazón se sana. Hay personas que están enfermas físicamente, pero no son enfermedades del cuerpo, están enfermos es del alma. Y una de las graves enfermedades es la falta de perdón. La falta de perdón empieza a hacer algo, ¿sí? Y todas esas enfermedades de carácter psicológico, espiritual, empiezan a somatizarse, es decir, el cuerpo empieza a reaccionar por esa condición y se empieza a dañar el organismo. Entonces vienen úlceras, vienen derrames cerebrales, vienen infartos, vienen muchas situaciones, parálisis, ¿sí? Dolores en el cuerpo, porque hace falta perdonar, es necesario perdonar. Recuerda que Jesús fue herido y llevado hasta la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús en la cruz expresó estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque ellos están actuando así, pero ellos no saben lo que están haciendo. Por eso siempre enseñamos y decimos, Jesús murió con los brazos abiertos y perdonando a quienes le estaban haciendo daño y lo llevaban a ese sufrimiento y hasta la muerte. Pero Jesús lo vivió y lo soportó por amor a ti y por amor a mí. Entonces te invito, no sé cómo esté tu corazón, pero tú sabes qué situaciones han acontecido, si debas perdonar a un esposo, a una esposa, si debas perdonar a un novio, a una novia, a un amigo, a una amiga, al papá, a la mamá, a un hijo, a una hija que te causó tristeza, que te causó dolor, o a una persona
un compañero de trabajo, de estudio, no sé, personas que a veces nos dañan, nos lastiman, pero debes liberarte de esa carga. Y la única manera en que te puedes liberar es por medio del perdón. Entonces te voy a invitar a que recuerdes, yo voy a hacer una oración ahora, pero que de pronto luego tú hagas una oración personal y de pronto creo que podrían venir a tu mente personas que llevas guardadas en tu corazón con dolor, con amargura, y dile al Señor estas palabras: aunque me cuesta perdonarle, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Di esas palabras y hazlo todos los días y empieza a notar que tu corazón se va a liberar de esa carga, de ese malestar. Pero también te invito a que reconozcas y pienses y le pidas aún al Espíritu Santo que te recuerde a quién tú has ofendido, a quién has lastimado. Y pídele perdón a Dios porque ofendiste a alguien, porque lastimaste. Pero también pídele a Dios que te dé fortaleza, y si Dios te da la oportunidad de reconciliarte con esa persona, de pedirle perdón, pídele al Señor que obre para que esa persona se libere de esa situación, ¿sí? Así que vamos a hacer la oración, a pedirle a Dios que nos ayude en medio de esto para salir adelante. Oremos. Padre, bendigo la persona que me está viendo, que me está escuchando. Solo sé que tú conoces su corazón y sabes si le han dañado, si le han ofendido o si él ha ofendido. Pero te pido que le ayudes para que pueda ser libre de toda amargura y de toda tristeza y de todo dolor. Y también para que se pueda reconciliar con aquellos que de pronto haya dañado. Señor, en tu nombre declaro que la sangre de Cristo tiene poder y declaro que todo aquello que estaba guardado en el alma por causa de la falta de perdón y todo aquello que ha afectado el cuerpo, el organismo, Señor, Padre, sea sanado en el nombre de Jesús. Que en el momento en que cada uno de los oyentes perdonen y pidan perdón, Señor, sean sanados por tu preciosa sangre y por tu poder, Señor. Yo los bendigo desde aquí, Señor, y te doy gracias por este tiempo, por esta palabra, por esta reflexión. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por estar allí conectado. Gracias por los que me escriben, agradeciendo estos mensajes, estos tiempos de reflexión de la palabra. Mis oraciones, pidiéndole a Dios que te ayude en todas las circunstancias, en todas las situaciones que estamos y que puedas estar pasando. Y gracias por tu audiencia, por compartir los mensajes que le pueden servir a alguna persona que esté en una necesidad espiritual. Dios te bendiga. Hasta la próxima.